Muy bien, buenos días. Bueno, entonces, ¿cómo les fue? ¿Sí lograron resolver la integral ahí cuando se intercambió el orden? Recuerden que estamos resolviendo el ejercicio 67, ¿no? O se resistió el problema con ese intercambio del orden. Sí, era así, era la integral de 0 a 2, de x a 2, de la función x, la función de dos variables x por raíz de 1 más y al cubo de y de x. Entonces es evidente la imposibilidad de resolverla en ese orden. Y no tenemos una antiderivada de raíz de 1 más y al cubo. No la conocemos. El orden, cuando lo intercambiamos, concluimos que era ahorita la integral de 0 a 2. La variación de y, ¿no? Y la de x era de 0 a y por dx. ¿Es correcto? Y bueno, aquí nos ha quedado pues la integral de la misma función. Y yo ya he hecho un paso ya, viendo esta integral. Bueno, ¿y quién la hizo? ¿Alguien la hizo o mejor tomaron un café en esa pausa? De todos modos, no se preocupen que ustedes tienen otros 5 para entretenerse, ¿no? Si yo hago esto, ustedes no se enojan tanto, ya que hay otros 5. Bueno, el hecho es que la raíz cúbica salía, perdón, la raíz de 1 más y al cubo sale de esa integral interna, que antes de la integral de 0 a 2. Y como salió porque es una constante, en ese caso estoy integrando con respecto a x. Entonces me quedó la integral de x, que era simplemente decir que esa integral es x a la 2 sobre 2, pues. Evaluado cuando, vamos aquí a colocar un paréntesis si quieren. Evaluado cuando x vale 0 y cuando x es igual a y, el extremo superior. Listo. Por dy. Bien. Todo esto de y. Correcto. Entonces cuando evalúo en el extremo superior me queda y a la 2 sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Es decir, simplemente coloco, bueno, vamos a escribir el otro paso para no tener que borrar nada. Vamos a usar la parte superior del tablero. No, aquí todavía hay espacio. Entonces esto va a ser igual a integral 0 a 2. S sobre 2 sale como un medio por acá, lo voy a colocar de una vez. Y me va a quedar simplemente raíz de 1 más y al cubo por y a la 2. Listo. Por dy. Y miren qué diferencia. Esta integral sí la podemos resolver con respecto a y, porque aparece este factor y al cuadrado por fuera de la raíz, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que esa integral se hace por sustitución. ¿Cuál es la sustitución que ustedes harían? Entonces, ¿cómo sería 1 más 2 al cubo? U sería igual a, exacto, 1 más y al cubo. U igual a 1 más y al cubo. Por lo tanto, podemos decir que U prima, ¿cuánto es? O sea, la derivada de U con respecto a y, y eso es U prima, es igual a 3 y al cuadrado. ¿Cierto? Porque U depende de y. Entonces, eso es lo que me da esa derivada. 3 y al cuadrado. Es decir, despejando de U, que de U es igual a 3 y al cuadrado por dy. ¿Sí o no? Y eso es muy bueno porque fíjense que aquí tenemos eso.
y al cuadrado por dy. Solo que no está el 3. Ese 3 no está, pero nosotros, es una constante, podemos lidiar con eso, ¿no? Tenemos tantas formas de lidiar con eso. Una es despejar de aquí, decir que du sobre 3 es igual a y a la 2 por dy. Y entonces reescribir la integral de nuevo. Y entonces en esta parte colocar du sobre 3. O lo otro es poner el 3 aquí que nos hace falta, ¿cierto? Pongo ese 3 ahí para que me quede el du y lo divido acá, para no alterar pues la integral, ¿sí? Luego multiplicar y dividir por el mismo número. Hagámoslo así esta vez, colocando el 3 apropiadamente. De esa forma, entonces, la integral podría reescribirse así ya, que haría 1/6 por la integral de... Bueno, aquí, ¿qué ocurre con los límites de integración? Cambian, ¿no? Ya no sería de 0 a 2, sino desde u evaluado en 0 hasta u evaluado en 2. Cuando uno hace sustitución, los límites de integración cambian así. Es casi lo mismo, sino que evaluado en u. ¿De qué? De raíz de u por du. Listo. ¿Cuánto es u evaluado en 0? O sea, cuando y vale 0 me haría 1. Y cuando y vale 2, 2 al cubo es 8, más 1, 9. Entonces, esos límites de integración cambian así. ¿Sí? Sería 1/6. La integral desde 1 hasta 9 de raíz de u por du. Y recordemos que raíz de u es lo mismo que tener u elevado a la u medio, ¿no? U a la u medio. Entonces, ¿cuánto es esa integral? Bueno, le sumo 1 al exponente y divido entre eso. Entonces, ¿cuánto es 1? 1 medio más 1. Es 3 medios. Entonces, tomaría u a la 3 medios. Todo eso sobre 3 medios, que por ley de oreja aquí va a quedar 2/3. ¿Sí? Por el 1/6 que está por acá. Y todo esto evaluado entre 1 y 9. Y ya, acabé la integral. Entonces eso sería igual a... Cuando lo evalúo en 9, raíz cuadrada de 9, sí, porque raíz, o sea, u a la 3 medios es lo mismo que tener raíz cuadrada de u elevado a la 3. Eso es u a la 3 medios. Eso está multiplicado por 1/6 por 2/3. Este 2 puede simplificar con el 6 acá. Y me queda 1/3 por 1/3, 1/9. Entonces sería eso evaluado de 1 a 9. Y entonces cuando evalúo en el extremo superior, cuando u vale 9, raíz de 9 es 3. ¿Cierto? Raíz cuadrada de 9. Y 3 al cubo es 27. Dividido 9, 3. Menos raíz cuadrada de 1 es 1. 1 al cubo es 1 por 1/9, entonces menos 1/9. ¿Cuánto da esa resta? Pues 3 por 9, 27 menos 1, 25/9. Listo, ese es el valor de la integral y tuvimos que intercambiar el orden. Bien, entonces de esa forma se procede en ese ejercicio. 26/9. Exactamente, 26. Gracias. ¿Puede simplificar? No. Ahí queda, ¿cierto? Porque 26 es 13 por 2 y el otro es 3 por 3. 3 y 2 son primos, 3 y 3 también. No me pueden simplificar más. ¿Listo? Bueno, entonces
Sí, Profe, ¿por qué después de cambiar los extremos de la integral? Uno y el uno. porque como hicimos sustitución, entonces cuando uno hace sustitución, ya los extremos no van a ser 0 y 2, sino que va a ser u evaluada en 0 y u evaluada en 2. U evaluada en 0 es 1. Miren u acá. U de y, vamos a escribirlo así, u de y es igual a 1 más y al q. Si lo evalúo en 0 me da 1 y si lo evalúo en 2 da 9, ¿no? O ustedes también pueden hacer otra forma, ¿no? Ustedes pueden no cambiar los extremos, dejarlo así, expresado así nomás. Y cuando ustedes ya resuelven la integral, el u que está aquí lo escriben, dejan los mismos extremos de antes, pero ustedes deben indicar, si ustedes son rigurosos, pues tienen que indicar que esto ya no es 0, sino u evaluado en 0. Pues si ustedes no quieren pensar en eso mucho, eso es lo que hacen típicamente, ¿no? Digamos, resuelve la integral y donde está u vuelve y sustituye. U era ¿qué? Era 1 más y al q. Entonces, esta es la antiderivada, evaluada entre 0 y 2. Pero daría lo mismo. Entonces, cuando usted evalúa en 2, 2 al cubo es 8, más 1, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. 3 al cubo, 27. Dividido 9, pues este noveno, 3. Y vuelve a lo mismo. Cuando evalúan 0, sería raíz cuadrada de 1 más 0 al cubo es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, 1 al cubo es 1, bueno, por 1 noveno. Aquí está este otro término, da lo mismo, ¿no? Porque el método de sustitución establece eso. ¿Usted recuerda el método de sustitución? Para integrales definidas, debe proceder así. Si usted no cambia los límites de integración, pues le queda mal la integral, pues, ¿no? Y cuando usted cambia, cuando usted hace sustitución, también está cambiando el intervalo donde usted está integrando. Listo. Bien, ¿más preguntas? Ok. Bueno, los demás entraron en la primera sección y no a la segunda, ¿no? Dejamos constancia aquí de eso. ¿Sí o no? Que esa es la jugada superior, ¿no? Pues porque yo tomo asistencia en la primera sección. En la segunda ya no. En la segunda escriben presente los que no escriben en la primera. Entonces, claro, después de marcar presente uno puede ir dando decisión de cada uno. Bien, entonces ya podemos pasar a la siguiente sección del libro, pues la 14.3. Listo. Estamos avanzando lento pero seguro. ¿Sí o no? Claro, el lunes no es festivo, ¿no? El próximo lunes, el lunes que es el 25 de octubre. Ese día tenemos asesoría. Voy a ver qué asesoría. Veamos aquí en la descripción del grupo. Ah, no les colocaba usted fecha de asesoría. Bueno, asesoría. Lunes de 2 a 3 p.m. ¿Listo? Si tienen alguna... Profe, no tiene otro horario, es que ahora pues tengo clase. Uy, que yo tengo más horario. Pero yo la puedo grabar y me puede preguntar. Si usted está dando un ejercicio, me puede preguntar por WhatsApp también. ¿Listo? Que miren, yo tenía más horarios de asesoría. Tenía muchos más horarios, pero
¿Qué pasó? Que me dieron un curso adicional. De hecho, ustedes, ¿no? Son mi curso adicional. ¿Sí? La carga académica de un profesor de tiempo completo son 5 cursos por semestre. Y entonces, como la profe Lili no estuvo más con este curso y otros, entonces me lo dieron a mí este curso. Entonces, ¿qué pasa? Que las horas de asesoría, o sea, prácticamente casi todas las horas de asesoría se las absorbió este curso, ¿no? Y más de hecho. Yo tenía como 6 horas de asesoría semanales, entre los 5 cursos que tenía antes. Pero como ahorita tengo que dar este curso de 4 horas semanales, entonces me quedaron solamente 2 horas para todos los demás, para todos los 5 cursos que tengo. 2 horas a la semana. Y pues ese fue el horario que tengo. Y los lunes. ¿Tienen muchos problemas? ¿Muchos de ustedes tienen problemas ese día? Que uno, mire, uno se esfuerza buscando un horario, ¿no? Y a la final, ¿cuántos van a la asesoría? Como 1 o 2. Tanto esfuerzo buscando el horario para un público tan pequeño. Eso es lo que pasa. ¿Cuándo es, profe? Ahí escribí en la descripción del grupo que es lunes de 2 a 3. Va a ser grabada también, si, es decir, en ese horario yo puedo atender por WhatsApp. Si yo veo que hay consultas ya, hay varios que están preguntando, entonces se puede hacer por Zoom. Listo. De todos modos, ustedes me pueden escribir por el WhatsApp también. Muchos lo han hecho de preguntarme algún paso concreto de un ejercicio. Listo. Dudas muy puntuales. Me pueden preguntar por WhatsApp. ¿Qué más? Al inicio de cada clase me pueden preguntar. Sí. En estos días en ecuaciones diferenciales no avanzamos en tema porque me empezaron a preguntar en la clase. Si nos gastamos casi 1 hora de la clase en consulta. Y eso está bien, pues. Sí. Esa estrategia la usaba yo y algunos compañeros cuando estábamos estudiando la maestría. Y el profesor iba muy rápido. Eso en 1 hora y 20, en 1 hora y media que nos dan de clase. En la maestría nomás dan, bueno, donde yo la hice, la clase duraba solamente 1 hora 30 minutos, ¿no? 1 hora 30 en la mañana, una clase, 1 hora 30 en la tarde y ya. Porque 2 horas ya era mucho tiempo. Entonces el profesor en 1 hora y 30 avanzaba como 2 capítulos del libro. Entonces nosotros preocupados, ¿qué tuvimos que hacer? Como él llegaba siempre en la clase a decir que si teníamos preguntas, pues nosotros empezamos con un montón de preguntas para frenarlo, ¿no? Para que no avanzara más. Y él se ponía a ayudarnos a resolver los ejercicios y logramos bloquearlo un poco. Y aunque él siempre preguntaba, ¿no? ¿Qué hizo usted? ¿Qué intentó hacer usted? No va a ser que la próxima clase me lleguen aquí todos y me digan, bueno, profe, el ejercicio 18, el 45, el 67, el 39, el 29, miren, esta integral impropia aquí. Y me pregunten y no hayan intentado nada, porque sí, tampoco es la idea. Sí, entonces cada clase también se puede hacer consulta, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, pasemos a la sección 14.3. Listo. Entonces dice aquí, cambio de coordenadas, cambio de variables, coordenadas polares. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a usar coordenadas polares? ¿Y qué son las coordenadas polares? ¿Qué son? Ustedes ya saben, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos un punto en el plano, lo podemos ubicar de 2 formas. Sí, con nuestras coordenadas cartesianas de toda la vida, sí, porque ya las vemos y estamos cansados de verlas, ¿cierto? Diciendo la coordenada X y la coordenada Y. Y entonces este punto está ubicado en esas coordenadas X y Y.
las de toda la vida. Pero podemos ubicarlo con una coordenada radial y una coordenada angular. ¿Sí? ¿Cómo? Trazando un segmento que une el punto con el origen. Inmediatamente se definen esas dos coordenadas. Aparece la longitud de ese segmento que va a ser R. ¿Sí? R es un número mayor o igual que 0. Y se define un ángulo inmediatamente. El ángulo que forma ese segmento con el eje X, Z. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero referir a ese puntico, puedo decir que él tiene coordenadas R, θ. Una radial y una coordenada de ángulo, angular. ¿Sí? Y eso lo estudiamos el corte anterior cuando queríamos probar que un límite existe y no lográbamos factorizar, simplificar en el límite para calcularlo. Entonces dijimos, bueno, en esos casos, si aparece un x cuadrado más y cuadrado por ahí, generalmente es conveniente usar polares, ¿no? Que nos queda un límite de una sola variable, cuando r tiende a 0. Y en ese caso, ese límite, como es de una sola variable, podemos usar herramientas del cálculo anterior de una variable. En esa herramienta de la regla de L'Hopital. Entonces, por eso ya sabemos pues las coordenadas polares, cómo son, cómo se deducen, las vimos en esa clase. Y obtuvimos unas relaciones entre los dos sistemas. Por ejemplo, vimos que x es igual a r coseno de θ. ¿Sí? Y y es igual a r seno de θ. Listo. ¿Y qué otra relación obtuvimos? Que x cuadrado. Estas dos relaciones sirven para pasar de las polares a las cartesianas, ¿no? Y si yo tengo las cartesianas, ¿cómo paso las polares? Así, siendo que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y que tangente a la menos 1 de y sobre x es igual a θ, ¿no? Con estas dos relaciones del lado derecho, paso de cartesianas a polares. Bien. Bueno, ¿y cuál es la bondad pues de usar coordenadas polares? Las coordenadas polares para hacer integral, ¿no? Son útiles cuando la región de integración es circular o es anular. Es un anillo o una circunferencia o la parte de una circunferencia y un círculo, pues. O sea, cuando la región de integración son de este estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil describir una región de estas usando polares y usando coordenadas cartesianas, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo quisiera describir esta región del eje de la figura A usando coordenadas cartesianas, fíjense que es una circunferencia de radio 2. Entonces su ecuación canónica seguramente o tiene que ser así. X cuadrado más y cuadrado igual 4. ¿Cierto? Entonces fíjense que en esa región de que nos están mostrando en la figura, voy a mostrarles de nuevo. X varía de 0 hasta 2. ¿Sí? Y Y varía desde 0 hasta esta curva. Desde 0 hasta esta curva. Entonces, X menor o igual a 2, mayor o igual a 0. Y Y lo podemos despejar de la ecuación canónica de la circunferencia. O sea, Y ya vimos que varía desde 0 hasta dónde. Entonces yo puedo despejar Y de aquí y concluir que Y es raíz de 4 menos X cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, así se describe esa región circular usando coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo planteo una integral doble en una región de ese estilo, uno de mis límites de integración va a ser esa raíz tan fea, ¿sí? Esa raíz cuadrada. Y eso puede generar muchas complicaciones.
Listo. Puede ser muy difícil resolver esa integral. Y si ustedes quieren comprobarlo, es nomás que intenten resolver la siguiente integral que está aquí, en la sección anterior. Veamos una de ese estilo. Por ejemplo, intenten resolver esta integral, la 55. Miren que los límites de integración son hay raíces cuadradas en el extremo inferior y en el superior. ¿Sí ven ustedes? Entonces, eso complica mucho la solución de una integral iterada. Bien. ¿Quieren verificar con otro ejemplo? Es no más que... Miren, esta integral aquí dice ejercicios del 31 al 32, utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar el volumen del sólido. ¿Sí? El 31, por ejemplo. Ese ejercicio es muy difícil hacerlo usando las coordenadas cartesianas. Bien, por eso el libro aquí dice hágalo con el computador mejor. Bien. Pero en la sección 14.3 pueden colocar el mismo ejercicio y le dice hágalo a mano, usando coordenadas polares. ¿Por qué? Porque simplifica las cuentas. Sí, ese también lo pueden intentar hacer, no por el computador, sino a mano. Y lo mismo el 11, donde ustedes vean extremos que los extremos de integración sean una raíz cuadrada de algo, eso complica mucho. Bien. Entonces, esas complicaciones son las que se desean evadir usando un nuevo sistema de coordenadas. Listo, el sistema de coordenadas polares. Bien. Bueno, aquí se hace un desarrollo, sí, pero la fórmula más importante de esta sección, pues es el teorema de la sección, ¿no? Por eso se llama teorema 14.3. Nos dice cómo cambiar de coordenadas cartesianas a polares. Bien. Y hacen, digamos, en la parte inicial, consideran de nuevo como una especie de suma de rima para sustentar la fórmula del teorema. ¿Listo? Entonces, si quieren, podemos hacer un análisis nosotros equivalente, pero un poco más práctico. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Consideremos una región circular. ¿Listo? Tenemos que me piden hacer una integral, pero solamente en el primer cuadrante del plano. O sea, integrar sobre la región que está en el primer cuadrante. Esta integral de aquí. En esa región. Eso es R. ¿Sí o no? Entonces, supongamos que el radio es 2. Entonces, en coordenadas cartesianas ya vimos cómo se puede escribir. Y diciendo que X varíe entre 0 y 2. Y que Y varíe entre 0. Sí, entre 0 desde aquí hacia arriba. Hasta este borde, que ese borde lo da la raíz de 4 menos X cuadrado. Esas dos desigualdades describen esa región. Ahora, en coordenadas polares, ¿cómo podría yo escribir esa región? Analicémoslo entonces. Con dos desigualdades, pero mucho más sencillas. Entonces, fíjense, en coordenadas polares tenemos es un radio y ya. Un radio. Y un ángulo, perdón. Entonces, miren que esto funciona como un radar. ¿Sí? Aquí está la flecha. ¿Sí? Y miren, las coordenadas polares funcionan así. Si usted mueve el radio, pues cambia la longitud de esa flecha. ¿Sí? Si usted escoge un radio grande, pues la flecha va creciendo. ¿Sí? Y si usted escoge un ángulo, si usted hace variar el ángulo, digamos que usted deja el radio fijo
digamos, usted escoge un radio igual 2, ¿sí? Y va a variar el ángulo. Digamos, hagamos un ejemplo, digamos que usted escoge un radio, no 2, sino 1, el radio 1. Y usted empieza a mover el ángulo, radio 1, digamos que viene hasta aquí. Y a partir de esa longitud 1, usted varía el ángulo desde 0 hasta pi medios. Entonces usted haría este movimiento. ¿Sí? Al hacer eso, ¿qué ocurrió? Usted dejó un rastro, ¿no? La punta de la flecha dejó un rastro así. Hasta que llegó acá, ¿cierto? Y luego usted dice, bueno, voy a escoger un radio un poquito más grande. 1.5. Y voy a hacer que el radio varíe. Bueno, escojo la longitud 1.5 y hago que teta varíe entre 0 y pi medio de nuevo. Entonces, con esa longitud muevo mi flechita. Ah, no, pero con esa longitud 1.5 muevo mi flechita hasta que llego a pi medios. ¡Pam! Llegué acá. Entonces, ¿qué pasa? Eso dejó un rastro. Así. ¿Listo? Entonces, miren, ya no estamos describiendo la región de forma horizontal o vertical, sino que con unos arcos lo estamos escribiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para escribir toda la región completa? Pues tengo que generar todas estas curvas, estos arcos. Entonces tendría que decir, mire, permita que R vaya variando entre dónde y dónde. Permita que R vaya variando entre 0 y 2. ¿Sí? Y para cada R que usted escoja entre 0 y 2, haga que el ángulo varíe entre 0 y pi medios, que es 90 grados. ¿Sí? Entonces de esa forma, usted va generando todos estos arcos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando R vale 2 y hago que teta varíe entre 0 y pi medio, entonces genero el arco más grande cuando R vale 2. Y sí, cuando R va disminuyendo, voy generando los arcos más pequeños. Si R vale 1.1 por aquí, cojo ese R, dejo que teta varíe entre 0 y pi medios, genero este arco. ¿Sí? Entonces, con coordenadas polares, una región ya no se describe horizontal o verticalmente, sino con arcos. ¿Sí? Arcos de circunferencia. ¿Listo? Entonces, miren, la misma región se puede escribir en cartesianas así, y en polares la puedo escribir así. ¿Listo? ¿Cuál es más sencilla? En polares. ¿Por qué? Porque aquí aparecía una raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, y aquí no. Aquí R varía entre dos constantes, entre 0 y 2, y teta también, entre 0 y pi medios, entre dos constantes. Entonces esa descripción es más sencilla, ¿no? Pregunta, a ver si se entendió la idea. ¿Qué pasa si en lugar de dejar que teta varíe entre 0 y pi medios, o sea, entre 0 y 90, dejo que teta varíe entre 0 y pi? Entonces, ¿qué región sería esa? ¿Qué tengo que pintar aquí adicional? Sería toda la mitad del círculo. Bueno, pi es 180, ¿no? Serían 180 es dos hasta cuadrantes, ¿no, profe? el cuadrante 1 y 2, ¿cierto? Entonces, de 90, 180. Entonces, los arcos, usted escoge un radio. Por ejemplo, usted escoge el radio 1, que esto mide 1. Y saca su flechita y con esa longitud empieza a moverse de 0, llega a 90 y sigue hasta 180. Y entonces genera todo el arco completo hasta 180, así. Entonces usted estaría generando, solo con cambiar esto, los dos primeros cuadrantes, como está dicho, de la circunferencia, del círculo. ¿Sí? Ahora, si usted permite que teta varíe entre 0 y 2 pi, pues usted está permitiendo que se dé un giro completo. ¿Sí? Entonces usted ya permite que haga que todos los arcos giren de manera completa. Y entonces generaría toda la circunferencia. ¿Listo?
Eso es lo que usted haría a medida que permite que el ángulo varíe en rangos más grandes. ¿Sí? Pregunta. A ver. Profe, ¿y Otra ahí no pregunta aquí. afectaría el R? El R no, porque el R es solo... Si usted escoge radios como las circunferencias de radio 2, usted puede dejar el radio fijo. Porque si usted escoge un radio más grande, entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer otro ejemplo. Listo. Bueno, consideremos el mismo de antes, pero hagámoslo más bonito, que esté bien centrado aquí. Bien. Vamos aquí 2. Sí, de radio 2. Entonces, digamos que si yo cambio el R, ¿qué pasa? Si usted escoge un radio, deja que el R varíe hasta 3, entonces usted estaría escogiendo un arco más grande y haciendo el giro completo, entonces saldría, ¿no? O sea, si usted escoge un radio más grande, pues le haría un círculo más grande. ¿Sí? Pero si usted deja el radio fijo en 2 y mueve solo el ángulo y lo mueve entre 0 y 2pi, generaría toda esta región circular. Toda. Sí. Bueno, una pregunta. Si yo quiero escribir solamente la región que está en el segundo cuadrante, este pedazo, ¿de dónde a dónde tiene que variar teta? Yo quiero escribir solo esa región. Mire los arcos van desde dónde? Desde 90 a 180, ¿no? O sea, si usted tiene su flechita, usted escoge un radio, digamos, entre 0 y 2. Digamos, escoge ese radio. Pero usted no puede repintar por aquí porque esa región no hace parte. ¿Cierto? Entonces usted tiene que decir, bueno, yo escojo el radio, pero empiezo a repintar desde aquí, desde 90 hasta 180. ¿Sí vieron? De 90 a 180. Luego usted escoge un radio más grande y comienza a repintar desde 90 a 180 y genera ese otro arco más grande. Y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere describir esa región que está ahí, lo único que tiene que hacer es cambiar aquí la variación de teta. Desde pi medios hasta pi. ¿Listo? El radio siempre es positivo, el radio no cambiaría. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo o no? Sí, profe. Señor. Oh. Bueno, miren que esto también sirve para describir regiones que tienen forma de anillo. ¿Sí? Regiones anulares. Una región que tenga forma de anillo, ¿cómo es? Pues es la región que está entre dos circunferencias que tienen el mismo centro. ¿Sí? Un anillo que es, entonces, lo siguiente. Vamos aquí, hago una circunferencia de radio 1. Y el anillo es la región que está entre las dos circunferencias. Esto. ¿Sí? Todo el giro completo. ¿Qué pasa si yo quiero escribir solamente la parte del anillo que está aquí, en el primer cuadrante? ¿De dónde a dónde varía el radio y de dónde a dónde teta? Entonces enseguida, como nos va a cortar la llamada, enseguida les envío otro link para continuar. Listo, en 3 minutitos. Para hacer otros 15 minutos de clase. Bien. Listo, profe. Ok.